estés. Baja la aplicación desde tu Play Store. Búscanos como Radio Mocoví. Transmite LT43, Radio Mocoví. AM800. Para Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe y Corrientes. Y al mundo en www.mocoví.com.ar. Con estudios ubicados en Güemes 1103 de la ciudad de Charata, Chaco, Argentina. Radio Mocoví, la de todos. (16:56). Bueno, tal vez no es el horario en el cual habitualmente estoy allá en estudios, pero bueno, estamos acá porque tenemos una visita que la verdad que nos trae gratamente la visita que tenemos acá en estudios del señor gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Milton Capitanich. Un placer recibirlo nuevamente ya como de la casa. ¿Cómo está, gobernador? Bueno, muy bien. La verdad que es un gran gusto poder estar en los estudios de Radio Mocoví, que estoy observando una remodelación integral, así que felicitaciones y muchas gracias por recibirnos. Bueno, le vamos a pedir que se pongan los auriculares, sí, porque vamos a darle también a Claudia Pinati, que está en presidencia de Roque Sáenz Peña. Claudia Pinati, ¿cómo estás? Buenas tardes. El gobernador ya está con nosotros aquí en estudios. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde, Cleo. Buena tarde también para el gobernador de la provincia, que también lo tenemos prácticamente 2 o 3 veces por semana aquí como presidencia de Roque Sáenz Peña, así que en la subserie del gobierno de la provincia. Así es. ¿Cómo andás, Claudia? Un gusto saludarte. Bien, esperando la lluvia, gobernador. Si Dios quiere. ¿Cuáles son tus pronósticos? pronóstico del dolor de huesos de vieja, dices tú. No, porque la verdad es que le viene errando el tiempo, porque sí, siempre hay chaparrones aislados, y la verdad es que la perspectiva para hoy es que efectivamente tengamos una lluvia general en toda la provincia, y ojalá que sea de magnitud para atenuar y mitigar el impacto tan pésimo que tenemos en materia de régimen de lluvias, porque la verdad es que cuando uno analiza la curva de lluvias, que es las isoietas en la provincia del Chaco, tenemos la extrema más elevada en el Chaco Oriental, de 1.300 milímetros, y menos e inferior de 500 milímetros. Pero en general, por la mitad siempre estamos en 800 milímetros. Y en el caso de, realmente en el mes de octubre, no llegó ni cerca de 750 milímetros. Y la verdad es que yo cuando miro, que me tocó como intendente de Resistencia en los 4 años, curvas de lluvias muy elevadas, inclusive con cerca de 2.100 milímetros, pienso realmente qué desastre que hoy tengamos en el transcurso y la proyección del año, cuando tenemos 1.300 milímetros en Resistencia, no sé si va a llegar a 900 milímetros. Y en el caso de los lugares de donde llueve cerca de 800, estamos con una perspectiva cierta de hacerlo entre 500 y 600. O sea que el déficit hídrico ha sido muy significativamente bajo. Pero la verdad es que al mismo tiempo, cuando uno mira las 163.000 hectáreas más o menos de trigo y una superficie equivalente de girasol, la verdad es que la combinación de siembra directa, agricultura con precisión y manejo adecuado de cultivos es lo que ha permitido por lo menos rendimientos que implicaron salvar los costos en gran parte de la provincia, y por lo menos tener también una perspectiva de 225.000 hectáreas de algodón, y efectivamente también un plan para la producción de soja que seguramente será superior a 700.000 hectáreas en el transcurso de este año. O sea que hay que ver las proyecciones, porque hay distintas proyecciones en materia de por lo menos 10 pronósticos distintos vinculados a una posibilidad cierta de que la Niña tienda a adquirir cierta neutralidad en los próximos meses. Pero bueno, estamos aguardando que eso efectivamente se cumpla, porque la combinación adversa que hemos tenido entre pandemia, reducción de el caudal del río Paraná, de 17.000 metros cúbicos a 5.000 metros cúbicos aproximadamente, la crisis más severa desde 1944, y esta sequía intensa desde el punto de vista del régimen de precipitaciones, la verdad que es una combinación letal, y hemos sobrevivido hasta ahora. Ojalá Dios quiera que esto se revierta a partir de estas lluvias de noviembre. Ojalá que así sea. Hablando de lo que es la producción, nos da pie a que, bueno, desde el gobierno se ha apoyado en mucho y se sigue apoyando y respaldando al productor, que, bueno, en épocas de inundación ha tenido sobre la emergencia económica un respaldo de parte del gobierno nacional y provincial, y ahora a partir de las sequías también.
Sí, nosotros hemos destinado un paquete de financiamiento equivalente a cerca de 1.700 millones de pesos y hemos atendido también a más de 1.100 productores que respecto al régimen de tratamiento especial de deuda con condonación y obviamente también con asistencia también crediticia o financiera o con la tarjeta rural para productores ganaderos. O sea, es un combo de financiamiento que nos ha permitido ir generando mecanismos de asistencia, porque la provincia del Chaco tiene, en materia de producción ganadera, tiene 31.000 productores ganaderos, estimativamente, de los cuales 26.500 son productores de menos de 100 cabezas y 21.500 de menos de 50 cabezas. Ahí nosotros asistimos a todo el sistema de remate feria y un sistema de cobertura de gastos operativos para que los productores pequeños puedan tener un sistema de comercialización de ganado vacuno a mejor precio, y también la tarjeta rural para establecer un mecanismo de compra con el objeto de establecer mecanismos de financiamiento con tasa fija o eventualmente con un plazo que es muy razonable para mejorar el ingreso de cada productor. Lo mismo que lo que hemos estipulado con el seguro multirriesgo para girasol, que también ha funcionado muy bien, en este caso ya para extender el volumen de hectáreas, que el año pasado no era tan significativo, este año cerca de 43.000 hectáreas, o lo mismo que el régimen de incentivos desde el punto de vista de la producción algodonera, con un sistema también de distribución de semilla, con extensión de semilleros para abarcar cerca de 80.000 hectáreas de cobertura. O sea, todo el tiempo desde provisión de semillas, combustibles, asistencia crediticia o condonación, o con lo que tenemos en cerca de 103 ya consorcios de servicios rurales con equipamiento. Tenemos cerca de 467 tractores, más herramientas, etcétera, que a su vez nos han pedido una modificación en el régimen de financiamiento para el futuro, o lo mismo que tenemos cerca de 1.500 millones de pesos para 28.000 hectáreas de mantenimiento de red terciaria a través de 102 consorcios camineros, que estamos con el equivalente a una asistencia de 75 millones de pesos para renovación de equipamientos, niveladoras, etcétera, y a su vez ahora el año próximo con un esquema de comercialización o venta en remates públicos para el tema de tractores en desuso o próximo al desuso, sí, con renovación de financiamiento para tener a todos los consorcios debidamente equipados. Y atendemos cerca de 33.000 kilómetros de la red terciaria con vialidad provincial y a través de la red de consorcios camineros. Así que realmente el rol que tiene el Estado provincial es significativo. Inclusive aquí nosotros hemos estado trabajando con 150 kilómetros de limpieza de red de canales. Río Muerto Las Colonias es uno, el tema Cañada de Villarrica también es otro de los que hemos intervenido. Estuvo trabajando en ese sentido el ingeniero Daniel Pegoraro. Y por supuesto nosotros estamos trabajando en un plan que es el tema de bajos submeridionales junto a Omar Perotti, gobernador de la provincia de Santa Fe, y Gerardo Zamora, gobernador de la provincia de Santiago del Estero. Hemos podido ya trabajar junto al Consejo Federal de Inversiones en un plan director para bajos submeridionales. Eso equivale a 54.000 kilómetros cuadrados de extensión, 12.000 kilómetros cuadrados abarca la provincia del Chaco. Nosotros tenemos la menor proporción dentro de bajos submeridionales. Y la verdad es que estamos trabajando con 6 paquetes de licitación por 272 millones de pesos para defensa contra inundaciones aquí en Charata y a su vez también con alcantarillado, sí, limpieza de canales, alcantarillado, todo el esquema de reservorios de aguas, el tema de tanques australianos, molinos, para todo el plan ganadero, conjuntamente con obras que tienen que ver con el desarrollo conjunto con Santa Fe y con Santiago del Estero. El plan que nosotros identificamos inicialmente asciende a más de 2.000 millones de pesos en obras, con distintos paquetes de ejecución por plazos determinados, y la idea central era esto terminar para el año 2023. Creo que se corrió el plazo para probablemente hasta el año 2024, es un plan trienal. Sí. Esperemos que ese plan director pueda ser debidamente aprobado. Ese plan director es muy importante porque después se identifican cada una de las obras a los efectos de regular las líneas Golondrina, Paraná y Tapenagá, con el objeto de evitar obviamente los problemas cíclicos que tenemos en la provincia, que es el tema de déficit y excesos o sea, el déficit hídrico o excesos hídricos por sequías o inundaciones, y podemos realmente tener una estrategia para el aprovechamiento adecuado de todo bajos submeridionales para
un desarrollo productivo con sostenibilidad ambiental. Claudia. En este tema de los bajos submeridionales, gobernador, lo habían dicho cuando estuvieron aquí en Resistencia, antes de la pandemia, todos los gobernadores reunidos de la zona por este tema, la temática de bajos submeridionales. Hay carpetas y carpetas y carpetas de proyectos que nunca se ejecutaron, nunca se concretaron. ¿Por qué este proyecto sí se va a concretar? Porque tiene presupuesto asignado, porque tiene afectación del Fondo Fiduciario de Recursos Hídricos y porque realmente existe un compromiso del Ministro de Interior, el Ministro de Infraestructura, conjuntamente con los 3 gobernadores, con un plan definido. Ya tenemos la identificación de las obras acordadas. Otras obras que están en análisis, que obviamente no están acordadas entre las 3 jurisdicciones, pero gran parte de estas obras ya acordamos. Por ejemplo, alcantarillado. Es muy importante tener un acuerdo respecto al tema de la regulación de la cuenca de bajos submeridionales a través de este comité intercuenca. Así que realmente estoy absolutamente convencido, porque hay una decisión política del presidente, de los ministros y de los 3 gobernadores de trabajar coordinadamente. Hoy un hecho histórico en la ciudad de Las Breñas, ¿no? Al menos la felicidad de muchos, ¿no? Que podían tener la ruta provincial 6 ya un sueño anhelado, o no, para todo el sudoeste en este caso. Exactamente, y la verdad es que pudimos constatar objetiva y efectivamente que las máquinas ya están trabajando, de manera tal de que se suscribió el contrato, el acta de iniciación de la obra, máquinas, camionetas y bueno, ya el obrador en curso de ya construcción, con el objetivo de que esto no se demore un minuto más, de manera que la obra tiene un plazo de ejecución de 24 meses, con la percepción de los anticipos correspondientes se va a dinamizar el ritmo de ejecución y entra con todo lo que significa obras básicas y después cinta asfáltica. Así que realmente es una obra muy interesante y muy requerida, porque ahí, de hecho, Senof hoy hizo una muy buena descripción de la historia. Cuando en el año 1973 empezó a hacer la obra de la Ruta 6, Las Breñas-San Bernardo, o San Bernardo-Las Breñas. Y después siempre quedó esta idea de unir y conectar con Sachayo. Y la verdad es que nunca se pudo concretar. Y siempre las dificultades tenían que ver con cuál era la traza, si era la 6, la 12, la 13, la 100. Y la verdad es que Hugo Roger fue vital en ese sentido, con Gustavo Del Bon también en la Cámara de Comercio de Las Breñas, y trabajaron todos con las cámaras del sudoeste con el objeto de definir una traza. Y definieron la Ruta 6. Y a los 30 días pudimos obtener financiamiento con el objetivo de garantizar el procedimiento de licitación correspondiente, y hoy ya es una obra que está en proceso de ejecución. Esperemos que se cumpla el plazo, el menor plazo posible, o sea, en menos de 24 meses, para que nosotros también trabajemos en forma concomitante el documento de proyecto de los 50 kilómetros restantes y así sucesivamente seguir para llegar a cumplir la meta hasta el límite con Santiago del Estero, y después Santiago del Estero que pueda ejecutar en su tramo para unir Sachayo. Así que esta primera parte está hasta la ruta 24 y después o sea, cerca de Pampa Carnaval, y después llega a Las Piedritas y después ya tomará el rumbo necesario y suficiente para llegar a Santiago del Estero. Y ahí es unir 2 espacios geográficos y productivos de alta capacidad productiva. Inclusive hay una cuestión que también nosotros queremos trabajar con Santiago del Estero, que es el tema de una estrategia entre las 2 provincias para una percepción de parque binacional, o sea, manteniendo la identidad de cada una de las provincias, pero básicamente tenemos el meteorito Chaco, o sea, todo lo que significa para nosotros tener el centro de interpretación como lo tenemos, con alta calidad en el parque Meteorito, o sea, lograr que también con Santiago del Estero podamos aprovechar esa potencialidad de exploración y explotación de turismo científico de buena calidad. Entonces necesitamos unir esfuerzos con Santiago del Estero para bajos submeridionales, para conectividad vial, para el desarrollo de parque temático y a su vez para ensanchar la cooperación y las bases productivas. Y para eso nosotros, yo hoy lo decía, en el año 2007 Sudeste no tenía fibra óptica, hoy la tiene. En el año 2007 la ruta 89 estaba derruida y la repavimentamos. En el año 2007 no había gas y hoy hay gas. En el año 2007 no había cloacas en Charata y hoy hay. En el año 2007 no había agua potable en Charata y hoy hay. En el año 2007
realmente teníamos enormes dificultades desde el punto de vista de infraestructura, que fuimos progresivamente ejecutando, y eso es una estrategia muy buena para capturar inversiones. Ahora tenemos que hacer sistema de transferencia de cargas, tenemos que desarrollar los parques industriales, tenemos que promover que la zona franca esté vinculada también a Puerto Seco. No cabe la menor duda que el sudoeste es epicentro de base productiva en la provincia, de manera que integrar campo con industria y las cadenas de valor es lo que nos va a generar atracción de inversiones y generación de empleos. Claudia. Lo que está pendiente en tema de esto todavía, gobernador, es generar más valor agregado de esa producción primaria en nuestra provincia. ¿Es lo que más cuesta? Sí, totalmente, porque vos fíjate, te doy dos ejemplos que son... Primero, tres ejemplos te doy. Lo que significa el gas, por ejemplo, ahí a los hermanos Salomón, porque los conocés en la pizzería, que es interesante cómo redujo el costo. Yo creo que todos los empresarios tienen que fijarse en ese ejemplo para motorizar esta... El costo de conexión, bueno, tiene su costo porque tenés que tener personal profesional calificado, digamos, gasista matriculado, etcétera. Tiene su costo, pero la verdad que lo recuperás muy rápido, y nosotros estamos dispuestos a financiar mecanismos de colocación porque eso es muy rápido y es muy bueno para todos. Segundo, el tema de el agua era un condicionante. Vos conocés muy bien la inversión que ha hecho Granja Tres Arroyos. Son 27.000 metros cuadrados aproximadamente de extensión de superficie cubierta. Ahora, a partir de ahora y hasta marzo, ya va a de estos 50.000 huevos diarios se traduzcan en pollos bebés, y después, bueno, todas las granjas, que son 45 necesarias, ellos estarían analizando claramente para financiar la mitad, y nosotros estamos por financiar el resto, pero hay que identificar los operadores, los actores, y la verdad es que después tener la producción avícola integrada y que ellos estén convencidos de que con la provisión de agua del segundo acueducto lo pueden radicar en Saespeña, porque yo quiero que efectivamente el Domo Agrícola Central, conjuntamente con el sudoeste, pueden densificar los modelos de cadenas de agregación de valor, o sea, generar un proceso de descentralización de las inversiones al interior de la provincia de Chaco. La segunda cuestión es el caso de bioetanol. Bioetanol también necesita agua, y eso puede producir volanda seca, húmeda, para terminación de engorde a corral o el desarrollo de cuenca láctea. Entonces, en Villa Ángela, por ejemplo, la usina láctea está funcionando. Hay emprendimientos para la producción láctea con capacidad instalada en forma progresiva, y eso también va a ser muy bueno. Acá la historia de Retagra, Charalá, Chapigüe, etcétera, etcétera, demuestra claramente que es perfectamente posible generar el procesamiento de los productos y cadenas de valor agregado. En el caso del departamento de Bermejo, tenemos nosotros en Frigopork una unidad productiva que funciona perfectamente, y así sucesivamente las distintas cadenas de valor, o sea, la cadena porcina, bovina, etcétera. La cadena bovina está con proyectos de inversión ya definidos, con esquemas que, cumpliendo todos los requisitos formales y sustanciales, creo que vamos a tener un periodo de expansión productiva con valor agregado en origen de distintas cadenas de valor en los próximos días, meses y años. La semana pasada Radio Mocoví fue el único medio que estuvo en la Exposición Nacional de Razas en Corrientes, y allí podemos observar y traer la alegría también de grandes cabañas importantes, que los grandes premios han quedado en Chaco. Eso nos marca que la genética y la ganadería ha crecido, y los cabañeros nos decían: nosotros no somos el futuro, somos el presente, la ganadería, que ha crecido y mucho en nuestra provincia. Sí, la verdad que la calidad de cabañas que tenemos nosotros acreditadas aquí es verdaderamente muy bueno, y eso significa todo el tema de inseminación artificial, tecnología, manejo de rodeo, y obviamente tenemos que generar un incremento de la productividad, de rendimiento a campo, engorde a corral, coeficiente de destete, todo eso para lograr que nosotros hemos observado claramente, y observamos que hay un núcleo en donde la intensificación en el uso del capital promueve aumento de productividad y mejora en rendimiento, y hay una gran masa de productores que son pequeños productores que necesitan una cooperación por parte del Estado. Por eso, desde el sistema de logística para la asistencia a remates, ferias, hasta mecanismos de financiamiento, pasando por el plan ganadero, todo esto tiende a lograr que muchos productores puedan vivir dignamente del fruto de su trabajo y de su esfuerzo. Nosotros siempre le decimos a los funcionarios nacionales que en la provincia del Chaco
mucha gente, muchas familias viven de la ganadería. Y también queremos que el régimen de corresponsabilidad gremial se instrumente. La verdad es que no lo podemos instrumentar porque UATRE se niega a firmarlo, hasta el momento por dificultades de orden legal. Pero ahí tenemos 6.000 trabajadores en la actividad ganadera que podrían beneficiarse con la corresponsabilidad ganadera, como se ha hecho con multiproducto, y eso a través de una ley 26.337, cuyo decreto reglamentario 1370 del 25 de agosto del año 2009 ha permitido la cobertura previsional para muchos trabajadores rurales. Entonces nosotros estamos absolutamente convencidos de que ese es el camino, y la verdad es que no cabe la menor duda que la evolución de la genética animal en la provincia del Chaco ha mejorado. Nosotros tenemos que tener un frigorífico de exportación, por eso en ese sentido el frigorífico Toba está en proceso de apertura, tiene en perspectiva 170 empleos ahora, con 450 en proyección para los próximos 120 días. Un frigorífico de origen ruso vendió sus acciones a un empresario argentino. Tiene que efectuarse el proceso de amortización y pago para que se termine de elaborar todo, o sea, la inversión correspondiente. Y la verdad es que nosotros estamos ahí muy orientados en tener un frigorífico de base exportadora, como así también los frigoríficos de tránsito federal debidamente organizados. Aquí el Gauchito ha hecho una inversión muy interesante, capacidad instalada que efectivamente promueve mayor capacidad de generación de empleos y procesamiento de la cadena de valor. Así que nosotros creemos claramente que la provincia del Chaco tiene que ir progresivamente de transformación de cereales en carne en distintas cadenas cárnicas, cadena cárnica bovina, caprina. Nosotros estamos exportando con el frigorífico en Pampa en Infierno a distintos destinos, puede mejorar la capacidad de producción y de faena y obviamente de penetración en el mercado mundial, pero lo está haciendo progresivamente. En tercer lugar, la cadena ovina también va de suyo con esta articulación. Tenemos un inversor, digamos, con la evaluación final de la hermoseña para ver si efectivamente eso puede volver a operar aquí en Hermoso Campo. Lo mismo que la piscicultura de carácter intensivo, el Pacú Arrocero, está funcionando bien y está reconstituyendo una participación del 25% del mercado argentino. Lo mismo que la cadena avícola con Granja Tres Arroyos. O sea que tenemos distintos estadios y etapas. Ojalá Dios quiera que esto pueda funcionar bien en los próximos 2 años, porque ahí tendríamos 5 cadenas cárnicas muy competitivas, más la cadena ictícola intensiva con Pacú Arrocero, conjuntamente con lo que es cereales oleaginosas con distintos productos. Y bueno, eso está funcionando. Insuga, por ejemplo, es una planta industrial que nosotros tenemos en Tirol, que hemos inaugurado hace 3 semanas, y la verdad es muy interesante porque produce grasa, o sea, grasa comestible, grasa no comestible, pero a su vez, o sea, cebo, grasa comestible, tiene harina de hueso, harina de carne, conjuntamente con alimentos balanceados para mascotas, y eso tiene un impacto muy significativo. Va a tener 80 empleos, y empezó con muy pocos empleos. Entonces todo ese proceso de inversión, que ahí son 250 millones de pesos, lo mismo que Altec Sociedad Anónima, que es una firma que trabaja para productos agroquímicos de alta calidad. Bueno, hay muchísimas inversiones, que son aproximadamente 30.000 millones de pesos de inversiones por 6.000 empleos directos, 6.600, pero con empleos directos e indirectos van a ser cerca de 10.000. En Gancedo también hubo una empresa en la cual recuerdo que usted estuvo ahí. Sí, bueno, muy bien, la verdad que tenemos, pero puede haber muchas más inversiones. Ayer, por ejemplo, estuve en Chacotec, una muestra, la verdad que me sorprendió la cantidad de jóvenes. Yo hice una pregunta, ¿cuántos años en promedio? Entonces me dijeron 24, 26, 28. Había algunos que podía sobrepasar, pero la edad promedio era esa. Y habían puesto 500 sillas primero, después 550, después 600, creo. Después me dijeron que más o menos habrían concurrido 660 jóvenes en el centro de convenciones en Resistencia. Bueno, jóvenes que son 16.000 formados en informatorios en los 69 municipios. Segundo, tenemos 17.000 metros cuadrados en proceso de producción del polo tecnológico. Tercero, 2.000 personas que son infogamers, o sea, trabajan en juegos, etcétera. Entonces, en algún momento yo dije, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, que son 6.000 jóvenes que trabajan en economía del conocimiento. Y uno me dijo, te quedas corto, porque hay muchos jóvenes que trabajan en sus respectivos hogares con teletrabajo y no figuran en ninguna estadística. Exacto. Entonces, lo que es interesante es que son talentos chaqueños que producen valor agregado en origen,
que exportan servicios. Por eso nosotros estamos muy orientados a generar oportunidades para los jóvenes. Yo cuando observo básicamente la oposición que dice vamos a promover el voto de la ley por el primero empleo joven, me agarro la cabeza porque digo, nunca han visto la cantidad de instrumentos y de incentivos que nosotros generamos. Por ejemplo, en la industria del call center o en la economía del conocimiento, hasta 32.000 pesos de contribución, de aporte por parte del Estado para generar empleos, o la reducción de contribuciones patronales a 0 por los próximos 3 años, o el tratamiento que tenemos para impuestos a ingresos brutos y sellos por 10 años, o el tema de el sistema de subsidio de tasa de interés, o sea, el plan que nosotros tenemos de recuperar empleos perdidos por la pandemia implica hasta 2 millones de pesos que podemos hacer un tratamiento diferencial para recursos adicionales a sola firma, tasa de interés 0. O sea, creemos en la necesidad de promover incentivos que permitan recuperar inversiones. Entonces, comercios y los comerciantes, las distintas cámaras de comerciantes y cámaras de comercio que estuvo en Saspeña ayer, estuvimos trabajando, no, ayer o antes de ayer, no, sí creo que ayer era. Sí, ayer. Estuvimos trabajando con la hipótesis de que ellos me planteaban la necesidad de blanquear empleos de comercio. Y bueno, también yo le dije, tráigame un esquema que mejor les sirva y nosotros vamos a poner el máximo esfuerzo, como lo hicimos entre 2007 y 2015, para que 7.000 empleados de comercio queden debidamente regularizados. Entonces, lo que nosotros queremos es reducir la informalidad laboral, porque este es el gran problema de la provincia de Chaco. Nosotros tenemos, digo porque jocosa, irónicamente, siempre los dirigentes opositores hablan de 100.000 empleos, cuando yo planteé esto como meta en el 2007, y la verdad es que nosotros, contabilizando régimen de corresponsabilidad gremial, trabajadoras de casas particulares, más empleos privados formales, debidamente consolidados, porque hay muchos empleos privados formales que empresas que no tienen domicilio fiscal en la provincia se computan en otros lugares. Llegamos a cerca de 119.000. Pero la verdad es que hay muchos trabajadores, que son 60.000 monotributistas en la provincia de Chaco, 20.000 autónomos, muchos contraportistas. Entonces, es muy importante observar también lo que es la informalidad laboral. Cerca del 50% de personas con informalidad laboral, o sea, que no están debidamente regularizados. Entonces, ahí estamos haciendo el máximo esfuerzo para lograr que se reduzca la informalidad laboral, porque la verdad que cuando uno mira el universo de personas de población económicamente activa, tiene 30.000 desempleados, pero cerca de 430.000 personas que trabajan con distintos mecanismos y operatorios. Entonces, también hay un problema que hay una cobertura desde el punto de vista del sistema previsional que alcanza a 520.000 personas, y hay muchas personas que no quieren dejar de percibir un derecho social. Entonces ahí estamos logrando que efectivamente el instrumento legal establecido por el presidente de la República pueda garantizar que una persona con la percepción de un derecho social determinado pueda efectivamente ser incluido en una estrategia laboral de inserción laboral. Entonces tenemos que buscar el máximo esfuerzo para que la gente pueda tener y maximizar su ingreso, o sea, que no quede. A ver, muchas cuestiones ocurren de este modo. Una persona que percibe una asignación universal por hijo trabaja como trabajadora de casa particular. Entonces, en ese esquema hay muy pocas trabajadoras de casa particulares registradas, y son cerca de 3.000 en la provincia, deberían ser 30.000. Y bueno, entonces el gran problema es que percibe la asignación universal por hijo y el empleador le paga en negro. Entonces podríamos generar un sistema en donde la asignación universal por hijo implica un ingreso mínimo social garantizado más un salario de convenio que a su vez permita mejorar su estructura de ingresos. Y así sucesivamente eso aumenta el poder adquisitivo del salario y eso mejora sustancialmente la capacidad desde el punto de vista de generación de ingresos. O sea que, en definitiva, hay mucho por trabajar en el régimen de formalización del empleo, que ese es uno de los grandes problemas que tiene Argentina y que tiene el mundo, porque el mundo tiene 4.500 millones de personas, 4.500 millones de personas que constituyen su fuerza laboral, y 3.500 millones de personas son informales. Y en Latinoamérica estamos en cerca del 55% de informalidad. En Estados Unidos hay más formalidad y en Europa también. Y entonces los mercados laborales son más rígidos o más flexibles. Los más rígidos son los nuestros, con doble indemnización.
pero los más flexibles efectivamente son los de Estados Unidos, que te despiden sin ningún tipo de problemas, y entonces esos ajustan en periodos de crisis de una manera severa, como ocurrió en Estados Unidos. Entonces, el problema central es que nosotros ajustamos por la vía de la informalidad laboral, y eso se notó mucho en Argentina, que afectó a 3,5 millones de trabajadores, y en el Chaco eso afectó severamente con el tema de IFE. Entonces, por eso es muy importante tener políticas de empleo. Ahora, nosotros, por ejemplo, en materia de call center, tenemos 7.600 empleos ya con el último anuncio de Conecta, y pretendemos llegar a 10.000. Bueno, el tema de una industria, por ejemplo, Santana Textiles pasó de 361 a 500 empleos, y ahora tiene un plan a 800 empleos en los próximos 18 meses. Bueno, eso es muy bueno, pero bueno, son inversiones progresivas, etcétera. Esta empresa que nosotros estamos, Cajiba, digamos, que es una empresa brasilera, que pretende hacer un plan de inversiones para la producción de pelotas, zapatillas, indumentarias y accesorios, tiene un plan de 1.000 empleos para los próximos 3 años. Entonces eso va a tener un impacto, y pretendemos que se radique en Saspeña. O, por ejemplo, la planta solar que se va a iniciar en Saspeña en el mes de de noviembre ahora, puede generar 150 empleos para diciembre-enero. 150 empleos en 25 hectáreas de parque solar. Y bueno, eso también es bueno. Y había otros emprendimientos, pero viste, todo el tiempo peleamos para lograr más empleos. Claudia. Lo que plantean, gobernador, hacer el sector más que nada del comercio, que también genera mano de obra, no es esto, no es que tienen ellos un muy alto costo laboral. En esto coincide también el gremio de los empleados de comercio, que se necesita una reforma laboral y que ese costo laboral sea no tan alto en el país. Si bien no le corresponde a usted decidir sobre esto, obviamente tiene que ver con políticas nacionales, pero es muy alto el costo laboral, mencionan, sobre todo el sector comerciantes. Sí, pero hay una cuestión que es un dato objetivo de la realidad. Nosotros en las contribuciones patronales para el sector industrial es 0 de contribuciones patronales para los próximos 3 años. No alcanza comercio, es cierto, pero la verdad es que nosotros estamos trabajando para lograr incentivos. Nosotros estamos muy enfocados inclusive a subsidiar el empleo en forma decreciente con el objeto de lograr mayor formalidad, porque eso es lo que corresponde, porque también un local comercial con buen entrenamiento desde el punto de vista laboral permite también tener a personal calificado, y eso es lo que se logra, digamos. El tiempo significa entrenamiento, calificación y productividad de cada recurso humano que va formando. Es lo mismo que pasa con el tema de programación. Nosotros estamos trabajando mucho en programación porque eso es inserción laboral rápida. Toda la industria, la economía del conocimiento, lo que quiere es recursos humanos. Por ejemplo, con Globan estamos con 1.000 empleos en proyección, y hasta ahora estamos en 150, 200, porque le falta incorporar recursos humanos calificados. Prontamente se va a licitar la obra del edificio nuevo en el hospital de Charata, ¿no? Sí, ya tenemos el cronograma para licitar cerca de 16.000 millones de pesos en educación y en salud, y obviamente está Gancedo. Capdevila tiene el centro de salud, Pinedo con las refacciones, porque hay 2 fuentes de financiamiento distintas. Una es Fonplata Salud y otra es recursos por parte del Estado provincial. Y Charata obviamente es la parte complementaria, porque se hizo una intervención de remodelación y ahora la construcción adicional. ¿Más pavimento para Charata, gobernador? Sí, Charata está con un programa de 26 cuadras, y ahora agregamos cuadras adicionales, así que serán... nosotros vamos a completar para Charata, nos comprometimos con 3 cuestiones importantes: hospital, travesía urbana de acceso y pavimento urbano, conjuntamente con agua. Agua llegó y los otros temas están en proceso. Claudia. Sí, sin que se me pongan celosos ahí los amigos los amigos y familia de la zona del sudoeste, ¿no? Sáenz Peña, usted tiene también programadas muchas obras que en definitiva no son solamente para Sáenz Peña, sino que producen un derrame hacia otras localidades del interior, empezando por el hospital pediátrico, la autovía que puede llegar a conectar Sáenz Peña con Resistencia, el aeropuerto, etcétera, ¿no? Sí, con respecto al aeropuerto, la verdad es que yo hoy estaba hablando de lo que significa la proyección hacia el año 2023 o del año 2025. Si nosotros terminamos de conectar las 70 localidades en la provincia en este periodo, tenemos que pensar en que la conectividad vial nos va a generar conexión de vehículos, pero también la posibilidad de conexión de transporte de media distancia, conjuntamente con el sistema de transporte público de pasajeros. Sistema de transporte público de pasajeros en materia ferroviaria, mejor dicho, eso requiere también un plan de inversiones de 9.000 millones de pesos para la reparación de vías férreas. Ustedes acá en el sudoeste tienen todo reparado.
hasta Timbúes. Ahora falta Aviateray y Barranqueras. Entonces, mejorar la comunicación desde Presidencia Roque Saspeña hasta Chorotis implica mejorar el tramo, principalmente el tramo para llegar a Chorotis y después desde Aviateray para Presidencia Roque Saspeña para aumentar la velocidad promedio. El resto, desde Aviateray, todo el sudoeste, camino a Santa Fe, eso está en óptimas condiciones. Entonces, las obras que se perciben importantes ahí es en materia de revitalización del aeropuerto de Saspeña en el futuro también, llegando con conectividad al impenetrable, hay que también hacer pistas y lograr una red de servicio aéreo de prestaciones. Eso también lo tiene que hacer el sector privado. Hay que pensar en aviones tipo Caravan de 12 pasajeros o distintas opciones alternativas, pero la verdad es que Chaco en el futuro próximo debería tener la integración del sistema de transporte ferroviario y de cargas, de transporte de pasajeros en determinadas ciudades, no en todas. Eso significará pensar más o menos una conectividad vinculada a cerca de 20 ciudades con transporte de pasajeros, también transporte de cargas, conjuntamente con transporte de media distancia para todas las localidades y luego obviamente el tema de transporte aéreo. Eso es un tema que hay que está en un plan de transporte multimodal para cargas, pero también de transporte como función de servicios hacia el futuro. Chaco en ese sentido va emergiendo como un factor muy importante, así como acá es necesario articular la zona franca con los parques industriales, con el sistema de transferencia de carga, con Puerto Seco. La verdad es que lo que vamos a observar progresivamente es que los parques industriales van a generar atracción de inversiones. En el caso de Villa Ángel estamos viendo 40 emprendimientos con interés para la radicación aquí en el sudeste, y obviamente no me cabe la menor duda que con lo que hemos hablado con María Luisa y Alejandra Campos y todo el equipo de intendentes, es necesario que los parques industriales se fortalezcan aquí en el sudeste, porque va a ser un atractivo muy importante en materia de inversión, porque teniendo agua, el tema de energía, ahí estamos incorporando para el presupuesto 2022 el tema de ver la factibilidad del anillado del sudoeste, que es lo único que falta. Pero tenés fibra óptica, energía, gas, tenés agua potable, cloacas que hay que seguir extendiendo en el caso concreto de tanto de Charata como de Las Breñas y el resto de las localidades. Pero la verdad es que hay una perspectiva muy buena para seguir potenciando la infraestructura y la atracción de inversiones, porque la verdad es que acá hay un volumen de producción muy significativa cuyo procesamiento con valor agregado en origen va a generar de un modo muy concreto más empleos. Y la verdad es que eso es lo que va a ocurrir. Gobernador, lo escuché muy atentamente hoy en la mañana, cerca del mediodía, en lo que fue la apertura, en la inauguración del 7º Consejo de Turismo, y ahí usted decía que era necesario pistas de aterrizaje, hablando de lo que usted recién se refería, ¿no? Las pistas de aterrizaje para crecer no solamente en la parte industrial, como usted lo dijo recién, sino en el turismo, porque siempre se planteaba, y por ahí hablábamos con nuestros hermanos santiagueños, que ellos tienen el turismo lo han impulsado y mucho, ¿no? A pesar de que no tienen montaña, no tienen ríos, se tienen muy pocos ríos, pero por ahí decían, no, pero ustedes tienen menos. Pero en este último tiempo el turismo rural ha crecido y mucho. Y 50 emprendimientos de turismo rural tenemos acá, y a su vez el turismo de naturaleza, con la superficie boscosa concentrada en el impenetrable, es algo para destacar en el universo. Nosotros tenemos, después de la Amazonía brasilera, el norte argentino es la mayor zona de reserva de biosfera de biodiversidad del planeta, por lo tanto tenemos que defender. Nosotros estamos trabajando en la emisión de un instrumento de bono de carbono con el objeto de establecer un mecanismo de compensación. ¿Qué es lo que significa esto? Que vamos a ser capaces de proteger el bosque nativo en zonas concentradas, pero a cambio de un pago, el pago del oxígeno que nosotros generamos. ¿Para qué? Para hacer un fideicomiso de base ambiental con el objeto de garantizar que todo habitante del impenetrable que proteja el bosque nativo, que es el oxígeno del mundo, tenga el derecho a la vivienda digna, agua potable, como estamos haciendo, a rutas, a pavimento urbano, a educación de buena calidad, a salud de buena calidad, y obviamente la compensación del ingreso que eso significa. Entonces, ahí podemos potenciar distintas cadenas, por ejemplo, el turismo de naturaleza. Obviamente el parque del impenetrable son 130.000 hectáreas, pero tenés reserva del loro hablador,
tenés obviamente toda una matriz de turismo de naturaleza que se puede potenciar perfectamente, y eso da lugar a bares, restaurantes, gastronomía local, hotelería, mecanismos que pueden potenciar después lo que es la ruta artesanía com, lo que significa el uso, por ejemplo, de algarroba u otros esquemas de gastronomía típica, o también aprovechando parte del sistema de ríos, digamos, para la producción cercana de ciertas cucurbitáceas, digamos, lo que es zapallos, sandías, calabazas, y a su vez también la posibilidad de desarrollar la miel. La miel del impenetrable es de una calidad extraordinaria y a su vez de un altísimo rendimiento. Entonces, producir miel, artesanías, cucurbitáceas, protección del bosque nativo, turismo de naturaleza, constituyen fuentes de ingresos que obviamente pueden potenciar el desarrollo para el ingreso de las familias que habitan en el lugar, y eso es lo que hay que hacer. Entonces, Chaco tiene esa particularidad y esa diversidad, digamos. Acá nosotros tenemos en el sudeste y en el Domo Agrícola Central una base productiva de excelencia en materia de matriz productiva, que tenemos que darle la potenciación de sus cadenas de valor con industrialización, agregado en origen y logística integrada. En el impenetrable tenemos que aprovechar la sustentabilidad del turismo de naturaleza y estas cadenas de valor. Y en el núcleo de resistencia tenemos que potenciar claramente desde la tecnología informática hasta lo que significa el turismo de reuniones, potenciando también la perspectiva cierta de lo que es el comercio, la industria integrada, el nodo logístico. Por eso la provincia tiende a desarrollarse en esa perspectiva. Claudia. ¿En Sáenz Peña pretende usted que la parte turística venga por el lado del deporte, gobernador? El tema de Sáenz Peña tiene un atractivo básico que tiene que ver con el turismo termal, pero es un turismo que tiene que competir con otras plazas, con Entre Ríos, con Santiago del Estero, con otras provincias argentinas, de manera que una orientación que tenemos nosotros es en el Hotel Gualoc, ya dejó de ser centro comunitario de asistencia para lograr avanzar ahora en una remuneración integral y un sistema de explotación y o concesión que nos permita tener los baños termales y un sistema integrado de atención. En segundo lugar, nos parece muy importante avanzar en Sáenz Peña también para el fortalecimiento del deporte, la industria del entretenimiento. Y en tercer lugar, nos parece importante que Sáenz Peña pueda erradicar procesos de inversión e infraestructura de servicios, también desde el punto de vista del rol que tiene la Universidad del Chaco Austral para atraer estudiantes de las distintas regiones y de otros países inclusive. Oyentes que nos preguntan sobre lo que tiene que ver un hospital para, bueno, en este caso nos dicen de 3 isletas, gobernador dice se acuerda de nosotros, dice. Bueno, el hospital, en muchos mensajes que lo felicitan. Sí. El hospital de 3 isletas es un hospital que se construyó durante nuestra gestión y después se terminó, digamos, de operativizar su funcionamiento en el año 2016 con el gobernador Domingo Pepo. Así que eso es un hospital que nosotros hemos reforzado con el tema ambulancias y el tema, en todos los lugares hay componentes críticos de fortalecimiento de recursos humanos. Nosotros necesitamos más médicos para mejorar la calidad de atención en todos los lugares. Y a su vez estamos haciendo una reforma al sistema sanitario porque necesitamos agenda digital, historia electrónica centralizada, hacerle más fácil la vida a la gente. No puede hacer turno ni en los hospitales ni en los centros de salud, consulta electrónica, receta electrónica, administración de inventarios de insumos y medicamentos, porque la verdad es que invertimos muchos recursos y muchas veces siempre hay cuestiones o faltantes que es necesario hacer coberturas de emergencia. Sobre todo tenemos componentes de demanda en diabéticos, oncológicos, que son insumos y medicamentos extremadamente caros, y también armar una red de proveedores locales. Tenemos acá desde gasas, apósitos, hasta cofias, camisolines, guantes, o sea, estamos trabajando con la erradicación de plantas de oxígeno. O sea, nosotros estamos trabajando para abaratar costos en materia de insumos y medicamentos, pero también para hacer una mejor atención. Y en ese sentido, hoy tenemos 290 ambulancias en la provincia del Chaco. Nunca tuvimos ese número. Incorporamos las últimas 61 después de un acumulado de cerca de 87 ambulancias. Y la verdad es que todo el tiempo, haciendo más rutas, la tasa de depreciación de cada ambulancia se reduce drásticamente. Segundo tema, con el tema de ambulancia, con GPS y sistema de junta médica centralizada,
evitaremos procesos de congestión por derivaciones incorrectas. Tercer tema, cuando más médicos tengamos en el territorio, mejor capacidad de atención para descentralizar el sistema tenemos. Pero bueno, neonatólogos es un problema, pediatras es un problema, anestesistas es un problema, enfermeros calificados para coberturas de turnos y guardias también. Nosotros hicimos un gran esfuerzo desde el Estado para asignar recursos en materia del sistema sanitario. No quiero entrar en polémicas con opositores, pero ellos desjerarquizaron el sistema de salud, suprimieron el ministerio, la primera cuestión. El Ministerio de Salud de la República Argentina existe con Juan Domingo Perón, que lo puso a Ramón Carrillo, para combatir el paludismo, aumentar la capacidad instalada del sistema y garantizar que la salud pública sea un derecho. Acá es la primera vez en la historia que eliminaron el Ministerio de Salud en la época de Macri. Y la verdad es que todos sus acólitos aquí, que hoy se presentan como defensores de la salud pública, lo consintieron. Lo mismo que el incremento de 3.000% de la tarifa energética, que destruyeron el bolsillo de la gente. Entonces, cuando ellos dicen que van a defender el salario de médicos, enfermeros y docentes, y también policías, lo que le tiene que explicar es por qué dejaron que se los destruyan con el 3.000% de aumento de tarifa, o el 20% del deterioro del salario real, o también con la pulverización de 20.000 empleos privados formales en la provincia, producto de la destrucción de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, es muy importante remarcar esto. Entonces, creo que es lo que nosotros estamos ahora es un tema con la carrera de medicina de UNCAUS, nos va a dar una mayor oferta de médicos con medicina social en perspectiva, y a su vez también que los auxiliares de enfermería se conviertan en enfermeros, y a su vez también mejorar el tema de la provisión de los recursos humanos en mucamos, enfermeros, también en médicos calificados para su afectación, conjuntamente con el mejoramiento también en el sistema de atención, choferes de ambulancias, hasta pasando por los distintos estamentos de cada uno de los centros de salud. Entonces, nosotros tenemos centros de salud, nosotros tenemos 474 efectores sanitarios directos, y la verdad es que tenemos cerca de 11.300 trabajadores del sistema de salud, y en ese contexto tenemos una inversión significativa, casi del 11% del presupuesto, y eso es algo que lo hicimos con mucho esfuerzo en este tiempo y en estos tiempos de pandemia. Por eso hemos invertido en pandemia cerca de 17.000 millones de pesos. La verdad es que el esfuerzo nosotros hicimos 500.000 testeos. El esfuerzo que significó esta pandemia para nosotros ha sido muy gravitante. Así que nos queda la estrategia de perfeccionamiento del ejercicio del derecho de salud. Pero me consta el esfuerzo que han hecho todos los trabajadores de la salud, y también porque en algún momento, antes de la vacunación masiva a los trabajadores de la salud, tuvimos que reemplazar parte del personal. 30% era factor de riesgo y no fue a trabajar en tiempos de pandemia, y lo tuvimos que reorganizar para garantizar la prestación de servicio, y tuvimos que hacer toda una red de atención de hisopados, y antes hacíamos, los primeros momentos eran 10 hisopados, después había que hacer 3.500 hisopados, y no alcanzaban los hisopados con el personal sanitario, y tuvimos que poner voluntarios. Entonces es importante entender la magnitud del problema que tuvimos que enfrentar, y muchas veces no tuvimos todas las herramientas dentro del sistema, sino que tuvimos que buscar herramientas complementarias. Gobernador, le consultan los oyentes, preguntarle al gobernador dónde viene el agua que tenemos en Charata, ¿no? Del río Paraná, es la pregunta de todo, pero queremos que lo diga usted. No, bueno, a ver, la verdad es que es increíble cómo a ver, ¿de dónde va a venir? Sí. Si no, la pregunta de dónde va a venir. Sí. El segundo acueducto del interior es un acueducto que tiene un costo de $400 millones para 26 localidades, 512 kilómetros de extensión, y tiene distintas fases. La primera es la toma de agua. La toma de agua es obviamente del río Paraná. Allí bombas centrífugas toman el agua y elevan a través de un caño de hierro dúctil, transportan agua cruda, y eso va a una planta a partir del cual se procesa con todo lo que es floculación, sedimentación, filtrado, a los efectos de garantizar que la calidad del agua después se transporte. Y eso se transporta aquí a más de 300 kilómetros de extensión, y eso tiene cisternas y mecanismos de distribución, y eso es lo que se hace en todos lados. ¿Qué es lo que le falta al acueducto? Le falta todavía, va hasta fin de año cerca del 10% de ejecución en total.
Ahora, ¿qué es lo que le falta al acueducto? Bueno, terminar los caños para llegar a Los Frentones y después Río Muerto, que voy a trabajar ahí con una extensión del contrato, después a Tres Isletas y después una parte a Hermoso Campo. Entonces ahí terminamos con la red de caños, pero acá ya está en Charata y en Pinedo. Entonces en Pinedo tiene un problema que no tiene red de agua potable. ¿Qué le falta a todas estas localidades? Cancedo tiene universalización del proceso. Cabrera le falta, Pinedo le falta, Itín le falta, Hermoso Campo le falta, Corzuela le falta. Las Breñas tiene 6.800 conexiones domiciliarias, Charata tiene 9.800. ¿Se acuerdan cuando decían, ¿para qué van a hacer redes domiciliarias si no vamos a tener agua? Acá en Charata. Ahora entendemos. Claro. Ahora entienden. Entonces, y falta en Corzuela. Entonces, en Campo Largo también. Entonces, eso significa, y ahora estamos haciendo financiamiento para hacer, ya tenemos a Viateray, Concepción del Bermejo, Pampa Infierno y Los Frentones. Después vamos a incorporar Napenay. Y a su vez estamos incorporando zona norte de Saspeña y también zona sur. Y así sucesivamente, con 9.080 conexiones, 9.089 conexiones creo que van a ser para los acueductos de 7 localidades que se abren las ofertas el 5 de noviembre. Y pasamos de 148.000 conexiones a 340.000 proyectadas en el año 2023. Entonces, lo que quiero transmitir con esto es, ¿qué es lo que falta? Bueno, faltan complementar los caños, faltan completar redes domiciliarias, en muchas localidades obviamente ya van a estar bien abastecidas, y después faltan las estaciones de rebombeo para perfeccionar el sistema. Todo eso va a implicar, la recepción de la obra está prevista para el mes de noviembre del año 2022, que puede extenderse conforme a la operatoria de la obra. Pero la verdad es que ya Saspeña, por ejemplo, desde el año 2015 tuvo 750 metros cúbicos de aguas más, y obviamente tiene 4 plantas, la planta de Barranqueras, entonces distintos mecanismos de captura de agua y procesamiento, con lo cual todo el agua que viene es del agua del río Paraná, no hay otra posibilidad. no tenemos otra opción. No hay otra posibilidad. Claro, no hay otra opción. Entonces, lo que se hace es, como uno tiene 4 plantas, esto lo explicó el ingeniero Requena, trabaja sistemas de provisión de agua con cualquiera de las plantas, pero la verdad es que tenemos ya la capacidad de procesamiento de la toma, no del río Barranquero, sino del río Paraná directamente, y eso hay que hacer prueba, error, ajustes, todo el tiempo, pero la verdad es que vamos a garantizar la provisión, y vamos a garantizar la provisión creciente, por ejemplo, primero Charata, después Las Breñas, y después todas las que se vayan habilitando con redes domiciliarias. Y también en Saspeña el otro día estuvimos en el barrio 80 viviendas, también en el barrio solidario, y vamos extendiendo, porque ese es un tema que hay que optimizar los sistemas de distribución. Lo importante es que la población crece, la producción de agua también, y eso implica una atención adecuada. Así que la verdad es que la obra es una obra extraordinaria, ya tenemos 5.100 inscriptos para la producción de agua de SAMEP aquí en Charata, de las 9.800 posibles conexiones. Gobernador, estamos al cierre, estamos a días de lo que va a ser el próximo 14 de noviembre, toda la provincia lo escucha. Bueno, en primer lugar, nosotros siempre decimos que toda elección es un desafío para nosotros y es un desafío para los ciudadanos. Los ciudadanos saben que nosotros pueden confiar, porque nosotros vamos a seguir gobernando de aquí al año 2023. Y mientras la oposición se va a cansar de hablar, nosotros nos vamos a cansar de hacer. Ellos dicen que nosotros estamos agotados. Claro, estamos agotados de tanto trabajar, porque hemos visto que ellos no hicieron absolutamente nada en este tiempo. Y la verdad es que a veces uno no entiende ciertas cosas que ocurren. No entiendo que cuando nosotros necesitábamos la solidaridad de todos para luchar contra la pandemia, observábamos injurias, diatribas, críticas de nuestros opositores, pero no una mano extendida solidaria para luchar contra el virus que teníamos que luchar unidos. Los convocamos en reuniones, nunca asistieron. Convocamos al consenso, nunca aceptaron. Por lo tanto, que no le digan a la comunidad lo que no van a hacer. Ellos tienen posiciones absolutamente irreductibles y no quieren ninguna unidad, ni un consenso, ni tampoco quieren luchar por el interés común de la Argentina ni de la provincia del Chaco. Ellos solamente quieren el poder
porque están enfermos de pretensiones de poder. Pero el poder significa gobernar y administrar bien los recursos. Entonces mi evaluación es la siguiente. Yo le quiero decir al pueblo chaqueño que vote con memoria, que se acuerde del aumento tarifario de 3.000%, que se acuerde de la destrucción de 20.000 empleos en el Chaco, que se acuerden del deterioro del 20% del salario real, que ellos estaban y permanecían en silencio cuando se cometían todos los estropicios a nivel nacional. Que se acuerden claramente lo que hicimos nosotros en todo este tiempo en materia de inversión e infraestructura para mejorar la calidad de vida. Y que se acuerden también de que nunca votamos en contra del pueblo trabajador, sino siempre a favor de sus derechos. Y que en definitiva nos faltan garantizar más y mejor calidad de derechos, pero claramente estamos en la dirección correcta y siempre gobernamos en favor y en interés de la gente. Y que a su vez el pueblo de Chaco nos puede ver trabajando todos los días, no así a nuestros opositores. La verdad es que uno nunca sabe qué hacen los opositores. Y a veces cuando piensa que en determinados momentos de la historia nos deberíamos comprometer a trabajar todos juntos, nosotros extendimos su brazo y extendimos los brazos para recibirlos, pero lo único que observamos fue indiferencia e irracionalidad en las críticas. Por eso lo que nosotros queremos hacer ahora es decirle al pueblo de Chaco que nosotros vamos a gobernar los próximos 2 años y queremos que ese gobierno sea con el apoyo popular, porque sabemos que con la oposición no vamos a contar. Entonces, cuando uno sabe que con la oposición no puede contar, el único apoyo que puede contar es con el apoyo del pueblo. Y es el apoyo del pueblo a través del voto. Con mayoría legislativa en la Cámara de Diputados y con mayoría legislativa en la Cámara de Diputados de la Nación, podremos trabajar para más presupuesto, para obras de la provincia del Chaco y para garantizar la ejecución de derechos. Todos sabemos muy bien que la oposición no quiere construir, quiere destruir. Por lo tanto, el poder que quiere la oposición es para obstaculizar lo que podemos hacer en los próximos 2 años. No permitamos que una oposición enferma de poder se apropie de sus propios intereses simplemente para pretender enlodar lo que estamos haciendo. Así que les pido, así como nosotros nos esforzamos todos los días para hacer, así como sabemos escuchar para gobernar bien, creemos nosotros que hoy todo jubilado en la provincia del Chaco cobra el 82% móvil y cobra sus haberes jubilatorios antes de que expire el mes. Todos los trabajadores públicos activos saben que recuperaron el poder adquisitivo del salario por encima de la inflación este año y cobra antes de fin de mes. Todos saben que hemos reactivado la obra pública y hemos generado empleo y que generamos también atracción de inversiones para que el sector privado pueda invertir. Cuando ellos hablan de defender la República, en realidad lo único que defendemos la República somos nosotros, porque hacemos concurso de antecedente y oposición para elegir los miembros del Superior Tribunal de Justicia, que ellos lo ponían a dedo. Y nosotros tenemos, cuando ellos hablan de transparencia y de corrupción, la verdad es que los únicos que nos sometemos a un juicio de residencia fuimos nosotros. Cuando ellos estuvieron en el gobierno, en realidad pretendieron ocultar todo, inclusive la rendición de cuentas, porque hay muchos de sus candidatos que pretenden ocultar sus casos de corrupción y también sus casos de evasión fiscal y previsional, que seguramente se darán a la luz, porque es lo que corresponde. Entonces nosotros tenemos la confianza en que el pueblo nos va a ayudar con su voto y nos va a respaldar con su voto, porque sabemos que los próximos 2 años son años de desafío para seguir haciendo. Y haciendo lo que nos falta, y haciendo bien, porque la provincia está bien administrada, el banco está bien administrado, todo lo que hacemos es en beneficio de la gente. Y seguramente no podremos resolver todos los problemas de cada uno de los chaqueños, porque obviamente siempre es imposible atender todas las demandas, pero nosotros siempre estamos del lado de la mayoría y tratamos de atender la demanda del mayor número. Así que no cabe la menor duda que nosotros vamos a estar en donde tenemos que estar, al lado de nuestro pueblo, haciendo lo que hay que hacer. Muchas gracias, gobernador. Muchas gracias. Claudia, a ver. Sí, muchas gracias al gobernador de la provincia, por haber estado también en estas tardes en los estudios de la radio. Bueno, y aparte, nuestra lista es lista 501, Juan Manuel Pedrini, diputado nacional, y María Luisa Chomiak, que es crédito local, aquí, conjuntamente con lo que es nuestra candidata Mariela Quirós, en primer lugar, como diputada provincial,
conjuntamente con Rodrigo Campo, quien nos acompaña. O sea, tenemos una lista en donde mujeres, jóvenes y políticos con experiencia pueden ayudar a garantizar los derechos de todos y de todas. Muchas gracias. Va a estar ahora con los candidatos en Villa Ángela. Sí, vamos a Hermoso Campo un rato y después también a Villa Ángela vamos a estar en algunas reuniones y después en el acto. Y después ya volvemos a Resistencia porque mañana, Dios mediante, vamos a estar también en Juan José Castelli. Mucho trabajo. Mucho trabajo todos los días. Nosotros sí que justificamos bien el sueldo. Gracias, gobernador. Gracias por su visita. Gracias. Bien, vamos a una pausa y ya volvemos. Transmite LT43, Radio Mocoví, AM800, para Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe y Corrientes. Y al mundo en www.mocoví.com.ar, con estudios ubicados en Güemes 1103 de la ciudad de Charata, Chaco, Argentina. Radio Mocoví, la de todos.